Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora, Anaí Solís. Día 154, Antiguo Testamento, libro Primera de Reyes, capítulo 1. Adonías usurpa el trono. El rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores le dijeron: busquemos a una joven soltera para que atienda a su majestad y lo cuide y se acueste a su lado para darle calor. Así que fueron por todo Israel en busca de una muchacha hermosa y encontraron a una sunamita llamada Abisag y se la llevaron al rey. La muchacha era realmente muy hermosa y se dedicó a cuidar y a servir al rey, aunque el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo: yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy parecido como David, su padre. Nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benaías, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simi y Regi, y la guardia personal de David. Cerca de Enrogel, junto a la peña de Zohelet, Adonías ofreció un sacrificio de ovejas, bueyes y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a la guardia real, ni a su hermano Salomón. Por eso Natán le preguntó a Betsabé, la madre de Salomón: ¿ya sabes que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Pues si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, déjame darte un consejo. Ve a presentarte ante el rey David y diles: ¿acaso no le había jurado su majestad a esta servidora suya que mi hijo Salomón lo sucedería en el trono? ¿Cómo es que ahora el rey es Adonías? Mientras tú estés allí hablando con el rey, yo entraré para confirmar tus palabras. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como éste ya era muy anciano, lo atendía Abisag, la sunamita. Al llegar, Betsabé se arrodilló ante el rey, y éste le preguntó: ¿qué quieres? Mi señor, juro por el Señor su Dios. A esta servidora suya, contestó Betsabé, que a mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de su majestad. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. Mi señor y rey, todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey y, arrodillándose, le dijo: mi señor y rey, ¿acaso ha decretado usted que Adonías lo suceda en el trono?
Pregunto esto porque él había ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además, ha invitado a todos los hijos de su majestad, a los comandantes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y allí están todos ellos comiendo y bebiendo y gritando en su presencia: ¡Viva el rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, que estoy al servicio de su majestad, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse comunicarles a sus servidores quién lo sucederá en el trono? David proclama rey a Salomón. Al oír esto, el rey David ordenó: llamen a Betsabé. Ella entró y se quedó de pie ante el rey. Entonces el rey le hizo este juramento: tan cierto como que vive el Señor, que me ha librado de toda angustia, te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. Betsabé se inclinó ante el rey y, postrándose rostro en tierra, exclamó: que viva para siempre mi señor, el rey David. David ordenó: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada. Cuando los tres se presentaron ante el rey, éste les dijo: tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gihón, para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey de Israel. Toquen luego la trompeta y griten: ¡viva el rey Salomón! Después de eso regresen con él para que ocupe el trono en mi lugar y me suceda como rey, pues he dispuesto que sea él quien gobierna a Israel y a Judá. Que así sea, le respondió Benaías, hijo de Joiada. Que así lo confirme el Señor, Dios de su majestad. Que así como el Señor estuvo con su majestad, esté también con Salomón, y que engrandezca su trono aún más que el trono de mi Señor, el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, y los quereteos y los peleteos montaron a Salomón en la mula del rey David y lo escoltaron mientras bajaban hasta Gihón. Allí el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite que estaba en el santuario y ungió a Salomón. Tocaron entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Luego todos subieron detrás de él, tocando flautas y lanzando gritos de alegría. Era tal el estruendo que la tierra temblaba. Adonías y todos sus invitados estaban por terminar de comer cuando sintieron el estruendo. Al oír el sonido de la trompeta, Joab preguntó: ¿por qué habrá tanta bulla en la ciudad? Aún estaba hablando cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, un hombre respetable como tú debe traer buenas noticias. No es así, exclamó Jonatán. Nuestro señor, el rey David, ha nombrado rey a Salomón. También ha ordenado que el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada, con los quereteos y los peleteos, monten a Salomón en la mula del rey. Sadoc y Natán lo han ungido como rey en Gihón. Desde allí han subido lanzando gritos de alegría. A la ciudad está alborotada. A eso se debe tanta bulla. Además, Salomón se ha sentado en el trono real y los funcionarios de la corte han ido a felicitar a nuestro señor, el rey David. Hasta la desearon que su Dios hiciera en el nombre de Salomón más famoso todavía que el de David, y que engrandecería el trono de Salomón más que el suyo. Ante eso el rey se inclinó en su cama y dijo: alabado sea el Señor, Dios de Israel,
que hoy me ha concedido ver a mi sucesor sentarse en mi trono. Al oír eso, todos los invitados de Adonías se levantaron llenos de miedo y se dispersaron. Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario, en donde se agarró de los cuernos del altar. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y está agarrado de los cuernos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Salomón respondió: si demuestra que es un hombre de honor, no perderá ni un cabello de su cabeza. Pero si se le sorprende en alguna maldad, será condenado a muerte. Acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se inclinó ante el rey Salomón, y éste le ordenó que se fuera de su casa. Últimas instrucciones de David. Capítulo 2. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma, de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz, como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. En cambio, sé bondadoso con los hijos de Barzillai de Galaad y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. También encárgate de Simi, hijo de Gerá, ese benjaminita de Bahurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayim. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. David murió y fue sepultado en la ciudad que lleva su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Así que en un total reino en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón, y así se consolidó firmemente su reino. Nuevo Testamento. Comenzamos con el libro de Hechos, capítulo 1. Jesús llevado al cielo. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de dar instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperan la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados
con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo. Mientras él se alejaba, de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Elección de Matías para reemplazar a Judas. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaba Esteban, allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y le dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura, que por boca de David había predicho: el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestros misterios. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aceldama. En su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque el libro de Salmos, continuó Pedro, está escrito: que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por eso es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaba todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado entre nosotros. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 69. Pero yo, Señor, te imploro, en el tiempo de tu buena voluntad, por tu gran amor, oh Dios, respóndeme, por tu fidelidad, sálvame. Sácame del fango, no permitas que me hunda, líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente, no permitas que me trague el abismo, ni que el foso cierre sus fauces sobre mí. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor. Por tu gran compasión, vuélvete a mí. No escondas tu rostro de este siervo tuyo. Respóndeme pronto, que estoy angustiado. Ven a mi lado y rescátame. Redímeme por causa de mis enemigos. Tú bien sabes cómo me insultan, me avergüenzan y denigran. ¿Sabes quiénes son mis adversarios? Los insultos me han destrozado el corazón. Para mí
ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hubo. Busqué consuelo y no lo hallé. En mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre, que se convierte en trampa sus banquetes y su prosperidad en lazo. Que se nublen los ojos para que no vean, y que sus fuerzas flaqueen para siempre. Descarga su furia sobre ellos, que tu ardiente ira los alcance. Quédense desiertos sus campamentos y deshabitadas sus tiendas de campaña, pues al que has afligido lo persiguen y se burlan del dolor del que has herido. Añade a sus pecados más pecados. No lo hagas partícipe de tu salvación, que sean borrados del libro de la vida y que no queden inscritos con los justos. Meditación del día de hoy. Qué maravilloso es poder ver que Jesucristo resucitó y le dijo a sus amigos, porque ellos eran sus amigos, sus discípulos, que ellos serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. A medida que una generación tras otra se compromete en cumplir la gran comisión. Te hago yo una pregunta hoy en este día 154. Han sido 154 días que has escuchado la palabra de Dios. ¿Puedes tú hoy cumplir con hablarle a alguien de ese gran amor de Jesús? Es un reto, porque aquí dejamos claro que el Señor habla de la gran comisión. Cada cristiano comienza en su propia Jerusalén, y eso es en casa. Debemos ser siempre pruebas valientes y vivientes de la misericordia y del mensaje de Dios, mostrando siempre la bondad a aquellos que nos rodean. Bendiciones.